Estoy feliz con mi super diario de las tardes, últimas noticias, y tú también no te lo pierdas. Yo lo leo todas las tardes, tú también tienes que buscar en Últimas Noticias estas 4 páginas de contenido especial, separarlas y coleccionarlas. Los viernes se encuentra ocio y fiesta, una agenda completa de actividades variadas para este fin de semana. Últimas Noticias, pídelo a tu voceador favorito. Lo encuentras en todas las calles de Quito. Por supuesto, yo lo tengo siempre a la mano. Ahora, listo para ustedes, información, por supuesto, de salud. ¿Te duele la cabeza continuamente? Sus dolores de cabeza son extensos. ¿Quién no sabe qué hacer? Vamos a ver un tema muy importante, las migrañas. Luego lo comentamos. Las migrañas se producen como consecuencia de la activación o irritación de las fibras del nervio trigémino. El nervio trigémino es el nervio que transmite la sensibilidad de la cabeza y tiene 3 ramas. Las fibras que provienen de la primera rama rodean los vasos sanguíneos localizados en las meninges. Las meninges están constituidas por varias capas de tejido que recubren el cerebro y son las estructuras que duelen. El cerebro en sí mismo no duele, solo sus cubiertas. Durante un ataque de migraña, se produce una inflamación en las meninges como consecuencia de la liberación de sustancias inflamatorias por parte del trigémino. Esta inflamación o meningitis no infecciosa es responsable de provocar el dolor pulsátil o notar los latidos. Además, esta inflamación hace que cuando movemos la cabeza, el dolor empeore o aumente y por tanto que estemos más aliviados si nos acostamos o no nos movemos. Lo que sí debe estar claro es que ni todos los dolores de cabeza son migrañas, ni todas las migrañas cursan con dolores de cabeza. La cefalea o dolor de cabeza es una de las formas más comunes de dolor. Aunque su causa es desconocida, el dolor que la produce se debe a una dilatación de las arterias situadas en el cráneo. Una migraña es un dolor de cabeza resibante, pulsátil e intenso, que habitualmente afecta a un lado de la cabeza, aunque puede afectar a ambos. El dolor empieza repentinamente y puede estar precedido o acompañado de síntomas visuales, neurológicos o gastrointestinales. Aunque la migraña puede iniciarse a cualquier edad, generalmente empieza en personas entre 10 y 30 años de edad. A veces desaparece después de los 50 y es más frecuente en mujeres que en varones. Si se tiene en cuenta que más del 50% de las personas con migraña tienen familiares que también las padecen, es de suponer que la tendencia puede estar transmitida genéticamente. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Y es un tema bastante común, hay migrañas que pueden ser extremadamente dolorosas, que incluso requieren de inyecciones. Yo he escuchado gente que puede incluso no poder trabajar 1 o 2 días. Bienvenido, doctor Jaime Flores, gracias por estar junto a nosotros. Cuéntenos, ¿cuál es el origen de estas migrañas y cuáles son los niveles de migrañas que se puede tener? Bueno, buenos días. En realidad la migraña es un tipo de cefalea muy común, es prácticamente 2 de cada 10 pacientes que llegan a la consulta tienen migraña y se debe sobre todo a una inflamación relacionada con los vasos sanguíneos que están alrededor del cerebro. La causa de la inflamación es lo que todavía es incierto. No lo ubicamos, no la conocemos y por lo tanto se trata sintomatológicamente. Perfecto, doctor. Por otro lado, bueno, mi hermana sufre de migrañas y como usted decía, gordito, tiene que llamar para que le inyecten a la vena, para que le pueda pasar y pasa un día completo metida en su casa durmiendo porque es un dolor terrible. Cuando ya son esta clase de migrañas, la persona que la sufre tiene que pasar medicada, o sea, ya tiene que tener su pastillita diaria para que no suceda esto o no siempre tiene que ser de esta forma. Bueno, se tiene que identificar el tipo de dolor, el nivel del dolor y los desencadenantes que están alrededor. Es cierto que está asociado a una causa familiar, hay un cierto tipo de herencia familiar, sobre todo ligada a la mujer y a los estrógenos que se presentan en la migraña, pero en realidad se tiene que evaluar el nivel y las características del dolor que se está presentando y con eso pues poder medicar. Normalmente se recomienda la medicación vía oral y conforme veamos si es que no va avanzando de manera adecuada el tratamiento, ir hacia otra vía de administración de medicamentos. Doctor Flores, ¿siento que hay ciertos productos alimenticios que no son prudentes para este tipo de cefaleas o de problemas de migrañas porque pueden
agudizar mucho más el dolor de cabeza o desencadenar. Así es, o sea, sustancias que tienen preservantes, embutidos, el vino, el alcohol, ciertos chocolates, café, té, tienen jugo de zanahoria, de naranja, tienen características muy puntuales que pueden desencadenar un ataque de migraña. Por lo tanto, es recomendable que las personas que con frecuencia tienen esto sepan moderar este consumo de alimentos, ¿sí? ¿El estrés contribuye a esto, doctor? ¿Está comprobado de pronto si el estrés que se vive hoy en día agudiza esta condición? Todo factor estresante, todo factor estimulante en exceso, por ejemplo, luz muy fuerte, sonido muy fuerte y el estrés, la tensión del trabajo pueden generar migraña. Lo paradójico es que también los procesos de relajación postestrés también pueden desencadenar migraña. Entonces eso es algo interesante tomar en cuenta. ¿Y no tiene cura, doctor? Tiene control y es un control que es adecuado, es útil. Normalmente el paciente no tiene más de 2 días sin sus actividades regulares normales. Si dura más de 3 días es necesario ya una identificación y un tratamiento mucho más fuerte. Y relativamente el control es adecuado hasta que desaparece espontáneamente antes de los 50 años. O sea que se va totalmente. Se va totalmente. Sí. De hecho, a mi mamá, mi mamá también le pasó eso. Ella también sufría de migrañas, de hecho, por eso creo que mi hermana es igual. Y mi mamá ya ahorita que pasó ya los 50 años, dijo, se fueron, como por obra y gracia del Espíritu Santo. Tiene que ver mucho con los estrógenos, ¿no? Sí, con la carga estrogénica en la mujer. O sea que el tema genético es básico, porque entonces quiere decir que si mi hijo o mi hija pueden ser propensos a una cefalea súper fuerte, a una migraña, ¿qué tengo que hacer para prevenírsela? Existe más del 80% de carga, sin embargo el tema más que todo es saber controlar el prodromos o el antes de la migraña. El sol afecta mucho, ¿no? Cuando está ahí un intensa sol luz, estrés, la luz. Por ejemplo, mucha gente tiene antes de la migraña algo que se denomina aura, que es un momento en el cual ven normalmente visualmente manchas o estrellitas o escotomas que se llama como si lo hubieran pegado muy fuerte con flash, y eso genera que el paciente sepa, me va a dar migraña, yo necesito tomar mi medicamento. Y entre más temprano se toma el medicamento, el resultado es mucho mejor. Finalmente, doctor, ¿cómo se determina que existe esta condición? ¿Se hace una tomografía? ¿Cómo se sabe que es una migraña y que no puede ser algo más complicado? ¿Y qué debería hacer un paciente si es que tiene estos recurrentes dolores y todavía no sabe qué es? El diagnóstico principalmente es clínico. Uno identifica las características del paciente, las características del dolor, el examen físico de él, y en base a eso y los desencadenantes decide hacer un diagnóstico de migraña. Los estudios diagnósticos se van cuando hay factores o signos de alarma que me van a avisar, me van a predisponer a ver que hay un problema mayor. Por ejemplo, que la migraña o la cefalea sea muy aguda, que no venga en horas, sino sea muy aguda, que se deba al esfuerzo, al cargar, al respirar, al toser, o que se deba a condiciones en pacientes mayores de 50 años. Gracias, doctor Flores, por sus consejos. Por supuesto, los tenemos mucho en consideración. Cuide su salud, lo más importante para que sea muy feliz también. Tenemos mucho más. Cari, querida. Así es, yo tengo muy buenas recomendaciones para todos ustedes, porque las recomendaciones también nos encanta. A nosotros nos encanta que usted disfrute en el programa, pero también nos encanta darle muy buenos consejos, y uno de estos es cuidar y proteger la